La firma de la ley SB 4 por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott, marca un hito en la política migratoria. Esta está diseñada para frenar el cruce ilegal, otorga poderes a las autoridades para detener y deportar a infractores, pero desencadena preocupaciones sobre su impacto y la capacitación de entidades locales. Analizaremos los detalles y las implicaciones de esta controvertida legislación en breve. De otro lado, México reinicia la deportación de inmigrantes venezolanos, generando un intenso debate internacional sobre derechos humanos y seguridad migratoria. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha firmado la controvertida ley SB 4 con el objetivo declarado de reducir el cruce ilegal de inmigrantes. La legislación, en vigor desde marzo de este año, convierte un delito estatal menor atravesar la frontera con México. Esta otorga poder a los oficiales para detener a los infractores, quienes podrían ser enviados de regreso a su país de origen o a centros de detención en territorio estadounidense. Según la Unión Americana de Libertades Civiles, la SB 4 permite a las autoridades locales y estatales arrestar y detener a personas sospechosas de ingresar a Texas sin autorización federal. Además, otorga a los jueces estatales la autoridad para ordenar la deportación sin el debido proceso. Sin embargo, la organización advierte que estas entidades no están capacitadas en leyes de inmigración y carecen de la autoridad adecuada. El centro de detención del comando en El Paso podría ser uno de los destinos para los inmigrantes detenidos. Aunque las instalaciones cuentan con 9 plantas, 3 destinadas a viviendas para mujeres y un tribunal de primera instancia en la cárcel, las autoridades expresan su preocupación por el posible impacto en la comunidad de El Paso y en las cárceles locales. Funcionarios de la cárcel señalan que la SB 4 podría afectar negativamente a las comunidades de migrantes legales y expresan inquietudes sobre la falta de capacitación necesaria para las posibles detenciones. El funcionario de la oficina del alguacil de El Paso afirmó que la complejidad de la ley federal de inmigración hace muy difícil simplificarla como una ley estatal. El comando de El Paso y 2 grupos de derechos de inmigrantes han demandado a los funcionarios de Texas en el Tribunal Federal de Austin para impugnar la legislación, alegando preocupaciones sobre un impacto en la comunidad y su capacidad para hacer cumplir las leyes de inmigración de manera justa y adecuada. De otra parte, tenemos la controvertida decisión de México de reiniciar la deportación de inmigrantes venezolanos. Esta medida ha desencadenado un acalorado debate tanto a nivel nacional como internacional, generando preocupación por los derechos humanos y la seguridad de los inmigrantes en la región. La decisión se basa en un acuerdo bilateral entre ambos gobiernos de México y Venezuela, destinado a fortalecer la cooperación en materia migratoria y abordar la creciente presión migratoria en la región. Según la secretaria de Relaciones Exteriores de México, la medida se enmarca en el programa Vuelta a la Patria,
que busca repatriar a ciudadanos venezolanos detenidos en su travesía hacia la frontera norte de México. Entre el viernes y el sábado pasado, 2 vuelos aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, repatriando a un total de 207 venezolanos. México y Venezuela retomaron así los vuelos de repatriación bajo este plan, reflejando el compromiso conjunto de ambos países para garantizar un retorno seguro y ordenado a aquellos ciudadanos venezolanos que deseen regresar a su país de origen. Aunque esta medida busca ofrecer una alternativa a aquellos que enfrentan dificultades en su proceso de inmigración, ha generado críticas y muchas preocupaciones. Ciudadanos venezolanos que han llegado en busca de un refugio y oportunidades económicas en la frontera norte del país temen ser arrestados y deportados. La incertidumbre y el miedo han permeado entre aquellos que han cruzado varios países en condiciones muy difíciles en búsqueda de una vida mejor y que ahora se enfrentan a las posibilidades de ser devueltos a su país de origen. Organismos internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación, argumentando que la deportación de inmigrantes venezolanos podría exponerlos a riesgos significativos en un país sumido en una crisis política, económica y humanitaria. La situación se torna más compleja, ya que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defiende la medida como parte de los esfuerzos para abordar la migración irregular y fortalecer la cooperación regional en gestión de flujos migratorios. En este escenario, la decisión de México de reiniciar la deportación de migrantes venezolanos plantea desafíos importantes en la búsqueda de un equilibrio entre abordar la migración irregular y proteger los derechos y la seguridad de los inmigrantes en la región. Esta situación seguirá siendo motivo de debate y análisis en el ámbito internacional. Si llegaste hasta el final del video, te recomiendo suscribirte a mi canal, es totalmente gratis. De esa manera me apoyarás para seguir trayendo informes de calidad para que estés al tanto de esta problemática. Ahora, si quieres saber cómo venir a Canadá desde los Estados Unidos, deben ver sí o sí este video, donde esta persona incógnita está revelando el paso a paso para que tú también lo logres con éxito.